Bienvenidos a esta sesión de trabajo. Una vez que ustedes han visto los elementos básicos que componen un algoritmo, es necesario que avancemos en el estudio de las estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control y cómo se utilizan? Estructuras de control. Existen varios tipos de estructuras de control. Están las llamadas estructuras secuenciales. También en un algoritmo encontramos estructuras no secuenciales, las cuales generan una bifurcación en el código. Y tenemos también las estructuras, dentro de las estructuras no secuenciales, vamos a conseguir dos grupos, que son las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas. Un ejemplo de una estructura secuencial se las coloco en la pizarra. Fíjense que esta estructura que acabamos de agregar, este diagrama, está mostrando la estructura de un programa sencillo, donde las instrucciones que aquí están como acciones van una detrás de la otra y el computador lo que hará es correr, vamos a decirlo de esta manera, ejecutar las instrucciones de forma secuencial hasta que llega al final de esa secuencia. Todos los algoritmos tienen como base una estructura secuencial. Si lo vemos de otra manera, pues podemos verlo acá como un pseudocódigo. En este pseudocódigo observamos que, como lo hemos visto en otras oportunidades, el código tiene un inicio, tiene un fin, y entre el inicio y el fin hay una serie de acciones o de instrucciones que pueden ser simples, pueden ser más complejas. ¿Ok? Este cuerpo, vamos a llamarlo de esta manera, este cuerpo puede ser más complejo si así lo requiere la solución del problema. Ahondando un poquito más en el tema, fíjense que podemos tener aquí un pseudocódigo, en este caso un pseudocódigo, observen cómo en ese pseudocódigo la, la estructura es secuencial, va de inicio a fin, y cada una de las líneas son instrucciones que se ejecutan. En este caso, vemos que, bueno, primero se lee una variable A, luego se lee una variable B, luego a una variable S se le asigna un valor que es el resultado de sumar A más B, y a una variable P se le asigna un valor que es el resultado de multiplicar A por B. Finalmente, el programa escribe el resultado tanto de la variable S como de la variable P. Si nos vamos ahora al diagrama de flujo, entonces observen ustedes que tenemos un inicio y un fin, y tenemos cada una de las figuras de los símbolos va a representar una operación. Entonces, como veíamos en alguna oportunidad, el paralelogramo es para leer la variable, en este caso la lectura por teclado. Fíjense que no se le da valor a, sino que ese valor se le pide al usuario. Vamos a ver también ejemplos de eso en Python, ¿no? Con la instrucción input. Se lee entonces por teclado el valor de A, se lee por teclado el valor de B, en ambos casos lo introduce el usuario, y al presionar Enter los valores de A y B se asignan debidamente. Acto seguido tenemos el rectángulo donde se cambian valores a las variables, en este caso las variables S y T. Recuerden ustedes que la flecha es nuestro símbolo algorítmico en pseudocódigo
de asignación. Y finalmente se imprime el valor de P y de S. Una vez más, no estamos hablando de Python todavía, estamos en un nivel un poco más arriba, con mayor abstracción. También vamos a conseguir las llamadas estructuras selectivas. Las estructuras selectivas se les llama así porque ellas permiten que el flujo secuencial del algoritmo se modifique. En este caso, generando un desvío, una bifurcación hacia adelante. Vamos a tratar de hacer un dibujo que nos permita un poco comprender esto. Imaginen ustedes que nosotros pues tenemos una secuencia que viene descrita, vamos a escribirla aquí con una línea recta que va desde el inicio hasta el fin. ¿Ok? Desde el inicio hasta el fin. De tal forma que hemos aprendido que la ejecución de las instrucciones será secuencial. Pero puede ocurrir que haya algún punto, por ejemplo aquí, donde ocurra una bifurcación. Entonces, ¿en qué consiste esa bifurcación? Bueno, básicamente en que va a ocurrir algo en este punto que va a generar un desvío hacia adelante. ¿Qué ocurre en este caso? Que todo esta parte del código no es leída, es omitida, porque en este punto ocurrió algo que generó la bifurcación. Usualmente hay una condición y dependiendo del valor de esa condición, si es verdadero o es falso, entonces se genera una bifurcación. Vemos que aquí hay dos caminos. Un primer camino en esta dirección y un segundo camino en esta dirección. ¿Qué es lo que genera un cambio de dirección en una u otra vía? Pues lo genera el valor de la condición. Lo podemos ver más claro así ahora. Observen lo que pasa aquí. Este diagrama o este trozo de diagrama de flujo está representando de manera genérica una estructura selectiva simple. ¿Ok? Aquí vamos a agregarle entonces que esta es una estructura selectiva simple. Las estructuras selectivas simples tienen esta característica. Dependiendo del valor de la condición, o sea, vamos a asumir primero que el flujo de control viene por aquí arriba y llega a este rombo. El rombo se utiliza en los diagramas de flujo para indicar una condición. Si la condición es falsa, entonces hay un salto, vean ustedes, hay un desvío. Ese desvío hace que este conjunto de acciones no se ejecute. Si la condición es verdadera, entonces sigue esta dirección, lo cual hace que las condiciones se ejecuten. Es decir, si lo vemos ahora en pseudocódigo, si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción. Si la condición es falsa, no se ejecuta la acción. Es decir, hay un salto
desde el sí hasta el fin sí, sin considerar, sin tomar en cuenta lo que sería la acción. ¿De acuerdo? Podemos conseguir también las estructuras selectivas dobles. Estructuras selectivas dobles. ¿En qué consiste este tipo de estructura? Pues bien, consiste en que ahora la bifurcación puede generar o un resultado u otro. Lo estamos mostrando con este trozo de diagrama de flujo. Fíjense lo que ocurre aquí. Sigue habiendo una condición, dependiendo de si esa condición es verdadera o falsa. Si es verdadera, pues se va por esta opción o por este camino, y si es falsa, se va por este otro camino. Si lo vemos a nivel de pseudocódigo, entonces tenemos una estructura similar a la anterior. Si la condición es verdadera, entonces se ejecuta el conjunto de acciones S1, en este caso se llama S1. Y si la condición es falsa, entonces se ejecuta el conjunto de acciones S2. Tanto S1 como S2 pueden ser acciones muy complejas, es decir, podría haber dentro otra condición, otra estructura selectiva simple. Si lo comparamos con el caso anterior, entonces se evidencia la diferencia. Es decir, mientras en el caso de las estructuras simples, recuerden que esta es una estructura simple y esta es una estructura doble, para no confundirnos. La diferencia entre la estructura doble y simple está en el hecho de que cuando la condición es falsa, no hay acciones que ejecutar. ¿Ok? Vamos a ponerlo más pequeño. Cuando la condición es falsa, se refiere a esta condición. Esta condición. Cuando la condición es falsa, no hay acciones que ejecutar. Mientras que en el caso de las estructuras selectivas dobles, podemos observar que cuando la condición es verdadera, pues se ejecuta un conjunto de acciones. Vamos a suponer que aquí ponemos verdadero de este lado y ponemos falso de este lado, ¿ok? Porque aquí no lo especifica. Entonces imagínense que la condición como tal puede tener dos valores, o verdadero o falso. Si la condición es verdadera, se ejecuta esta vía, esta secuencia, y si la condición es falsa, se ejecuta esta otra secuencia. Muy bien, podemos avanzar un poco y bueno, podemos ver un ejemplo. Aquí yo he tomado un ejemplo del libro, el libro que ustedes tienen como bibliografía de consulta inicial. Vean algo. Supóngase que el problema es, ¿no? Eh, hacer un programa que dada la ecuación lineal eh, pueda hallar el valor de x, ¿no? Bueno, entonces sabemos que si a es distinto de 0, pues podemos hallar x. Sabemos que si a es igual a 0 y b es distinto de 0, entonces la solución no es posible. Si a es igual a 0 y b es igual a 0, pues entonces es indeterminada la solución. Si nosotros hacemos un análisis
de este problema, imagínense que todavía no tenemos el algoritmo, vamos a aplicar el método de resolución de problemas que hemos visto anteriormente. Entonces, al hacer el análisis, que recuerdan ustedes que es definir entradas, era también definir salidas, y era también definir eh, datos auxiliares. Entonces, bueno, ¿qué nos lleva a hacer ese análisis? ¿Cuáles serán las entradas en este caso? Pues pareciera que las entradas son entonces el coeficiente A y el valor B dentro de la ecuación. Entonces, bueno, podemos escribir que en este caso las entradas son A y B, que serían de tipo real, podría ser de tipo real, ¿verdad? ¿Y cuál es la salida? Bueno, el programa debería decir cuando la solución es imposible, cuando la solución es indeterminada y cuando la ecuación tiene solución. De tal forma que no solamente debe escribir el valor de x, uno podría decir en primera instancia que una de las salidas es el valor de x, es x, pero también podríamos decir que es un mensaje indicando si la solución es posible o imposible. Entonces la salida puede ser un mensaje, pues. Y aquí pareciera pues que aquí no hace falta datos auxiliares. Entonces fíjense que aquí ya hemos hecho lo que en otra oportunidad hemos llamado el análisis. ¿Okay? El siguiente paso era eh, hacer el diseño del algoritmo. En nuestro caso, bueno, ya tenemos el algoritmo, entonces fíjense cómo es este algoritmo, ¿no? Vamos a analizarlo un poquito a la luz de lo que hemos acabado de aprender, que son las estructuras selectivas simples y dobles. Fíjense que aquí hay una estructura selectiva doble. ¿Por qué? Bien, porque esa estructura, fíjense, aquí hay un sí y aquí hay un fin sí. Lo estamos marcando acá. Hay una condición, vamos a marcarlo en otro color. Hay una condición. Esta es la condición. Esta es la condición. ¿Ok? Y dependiendo de esa condición, eh, nos vamos por un lugar o nos vamos por otro. En este caso, si la condición es verdadera, se va por este bloque. Esto que está aquí es lo que en este diagrama era la acción sí, ¿no? La acción S1, ¿no? Ok, si la condición es falsa, es decir, si A es distinto de 0, entonces la condición se cumple y entra por aquí. Si A no es distinto de 0, se tiene que ir por esta opción, por esta vía. Y en esta vía, pues, miren lo que ocurre. Estamos consiguiendo otra estructura selectiva. Aquí hay otra. Esa estructura selectiva también es doble. Y sabemos que es doble porque tiene una acción que se ejecuta cuando B es distinto de 0 y otra acción que se ejecuta cuando B no es distinto de 0. Entonces, ¿cómo se ejecuta el programa? Si hacemos lo que se denomina una corrida en frío, entonces se definen las variables, se leen A y B, significa que los valores de A y B se leen, ese leer significa que se leen por teclado.
Es decir, las va a indicar el usuario y acto seguido se evalúa A. Si A es distinto de cero, ok, si A es distinto de cero, entonces podemos calcular X. Y acto seguido escribimos X, es decir, en pantalla debe aparecer el valor de X. ¿Qué ocurre si A no es distinto de cero? Pues se va por esta opción. Cuando se va por esta opción, ahora evalúa B. Y la condición es que B sea distinto de cero. Si B es distinto de cero, entonces la solución es imposible y le pedimos al computador que escriba en la pantalla el mensaje: la solución es imposible. Si B no es distinto de cero, entonces resulta que B es igual a cero y la solución es indeterminada. Le pedimos al programa que en ese caso imprima un mensaje en pantalla que diga solución indeterminada. Esto que está aquí, vamos a tratar de circunscribirlo, vamos a tratar de seleccionarlo. Esto que estoy marcando en este momento genera lo que se conoce como anidamiento. ¿Qué es el anidamiento? Bueno, el anidamiento lo que indica es que yo puedo introducir o incluir dentro de una de las opciones de una estructura selectiva otra estructura selectiva. Fíjense que es como un nido, ¿no? Tenemos una estructura selectiva externa y tenemos una estructura selectiva interna. La pregunta es ahora, ¿cómo lo harías en Python? Importante pregunta, ¿verdad? La cosa no queda aquí. Hemos visto las estructuras simples, las estructuras dobles y ahora también podemos hacer referencia a las conocidas estructuras selectivas múltiples. También existen. Las estructuras selectivas múltiples podríamos representarlo como algo así. ¿Qué observamos y qué diferencia hay con respecto a lo que hemos visto anteriormente? Bueno, primero, aquí hay que hacer una corrección. Me permito hacer una corrección. Y es que esto aquí, lo que está dentro del rombo, en el caso de las estructuras selectivas múltiples, ya no se podría llamar condición, sino una expresión. Y les explico por qué. Una condición solamente puede tener dos valores posibles, como lo hemos visto, porque es una expresión lógica. Las expresiones lógicas o son verdaderas o son falsas. Por lo tanto, lo máximo que yo puedo generar con una condición es una bifurcación doble, o por un lado o por el otro. En el caso de las estructuras selectivas múltiples, la condición entonces debe ser cambiada por una expresión, porque una expresión, por ejemplo, una expresión matemática, sí puede tener múltiples valores. Sí puede tener múltiples valores. Y en función de los distintos valores que puede tomar esa expresión, entonces yo puedo irme por una vía o por otra. En este caso, bueno, n vías. Hay n posibilidades de acciones. Se supone además, aunque no lo diga aquí el diagrama, se supone que una vez que se ejecutan las acciones, pues el flujo de control eh, llega a una convergencia, ¿sí? Es decir, vuelve a generarse un flujo de ejecución, eh, secuencial. Entonces aquí, bueno, vamos a ponerle la dirección de cada una de esas flechas para que tengamos claro
para que tengamos claro por dónde va el asunto. Muy bien. Eh, Podemos entonces, bueno, esto no es de esta parte, perdonen. Podemos entonces con esta información, en la siguiente sesión de trabajo, deberíamos ver cómo esta teoría, vista en pseudocódigo, un diagrama de flujo, es decir, vista desde el punto de vista algorítmico, ahora se convierte en programa, ¿no? Lo importante es ahora ver cómo esto se convierte en un programa. Nos vemos en otra oportunidad y espero les haya servido esta información.